Muy bien. Empecemos, por favor. Padre, te damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de ti durante esta semana. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si no hemos actuado conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, por favor, nos envíes tu Santo Espíritu para que nos guíe e ilumine. Danos hoy nuestro pan de cada día, por nuestras ofensas. También nos ofende, no dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a mirar hoy el tema de la resurrección de Jesús y vamos a tener como cabecera 3 textos bíblicos para que descubramos 3 características que trae la resurrección. Esos textos bíblicos son Juan 21:16, Juan 21:16, Lucas 24:1-12, Lucas 24:1-12 y Mateo 28:1-10. Tres características de la resurrección. Con gusto. Voy a compartir entonces, voy a escribir en el tablero para que estemos fijos ahí en él. Entonces, la resurrección de Jesús. Repito, entonces tenemos 3 textos. El primero es Juan 21:16. 1:16. Vamos a descubrir entonces con San Juan la primera característica de la resurrección. Alguien que nos lo lea, por favor.
Da una interferencia, no. Bueno, por favor tratemos de evitar como esto. Ya se terminó la lectura del texto. Bueno, vamos entonces a mirar, según San Juan 21:16, cuál va a ser la primera característica. Nos dicen que el Evangelio inicia diciendo que María Magdalena, el primer día de la semana, muy de madrugada, fue al sepulcro. ¿Cuál es la primera característica, según San Juan, de la resurrección? La primera característica es la iniciativa. Iniciativa. ¿Qué significa la palabra iniciativa? ¿Quién me quiere responder? Bien, eso es la iniciativa. Es algo que yo voy a realizar movido por mi propio interés, no es algo impuesto, es algo que va a ser movido por mi propio interés. La iniciativa. La resurrección es una iniciativa. Como la crucifixión es también una iniciativa, es decir, cuando hablamos de esta iniciativa, Dios siempre va a tener la primera iniciativa, siempre. Como va a decir por ahí una frase de San Agustín, Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Dios toma la iniciativa de crearnos, pero también nos deja la iniciativa de nosotros acceder a esa salvación. La iniciativa de San Juan la vamos a ver reflejada en 3 acontecimientos. Primero, ¿la iniciativa de quién? De María Magdalena. María Magdalena, según el relato, nos dice que ella muy de madrugada fue al sepulcro. Fue al sepulcro primero para cumplir con el rito judío de ir a embalsamar o a emperfumar el cuerpo. Primero, como para hacer ese cumplimiento de esa tradición, por así decirlo. Pero también va movida por 2 aspectos o 2 sentimientos profundos. El primero, para ir a visitar a su amigo, para ir a visitar a esta persona tan especial para su vida como fue Jesús por la muerte. Y en segunda instancia va movida por el dolor. Quiere ir a buscarlo, quiere estar con él. Busca, sale. La resurrección en primera instancia nos tiene que ir dando entonces a entender de que debemos estar en un constante peregrinaje, en un constante caminar. Nos tenemos que desestabilizar, no quedarnos estáticos, debemos estar en movimiento, la iniciativa.
Entonces la iniciativa de María Magdalena. Pero mientras María Magdalena iba caminando, iba acompañada de un gran interrogante. De un gran interrogante. ¿Cuál sería ese interrogante de María Magdalena? ¿Quién me quitará la piedra? Ella se iba preguntando. ¿Quién me quitará la piedra? ¿Quién me quitará la piedra? Yo soy mujer, yo soy frágil, no soy capaz de mover esa losa para poder entrar. ¿Quién me la quitará? Pero miren que después hay una sorpresa. Y es que esa sorpresa es de que ya la piedra está ¿qué? Movida. Ya la piedra está corrida. ¿Quién ha quitado la piedra? ¿Qué dirán ustedes? El espíritu del resucitado. Y esto es como una prefiguración de algo que ya fue anunciado antes. Alguien que me busque rápidamente el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Sí, claro. Listo. Por lo regular siempre era una práctica de las mujeres. ¿Sí? Las mujeres siempre son las que se han agolpado frente al dolor en la vida de Jesús, ¿sí? En esa historicidad del pueblo judío. Miren que lo vemos más bien también reflejado. ¿Quiénes salen al encuentro de Jesús en camino al Calvario, en el Via Crucis? Las mujeres. Por eso Jesús le dice, mujeres, las consuela, porque las mujeres siempre son las que se han tornado frágiles ante el dolor, frente a la pérdida. ¿Quién va, algo que va a prefigurar también, quién le enjuga los pies a Jesús y se los seca con la cabellera? Una mujer, ¿cierto? Entonces, la mujer siempre en esta práctica religiosa, sin decir pues que los hombres no hagan este gesto, pero sobre todo es la mujer la que ha tomado como esa iniciativa de ir a visitar los sepulcros. En San Juan, María Magdalena. Todos los relatos, por lo regular, nos mencionan a María Magdalena, ¿sí? Claro que en el Evangelio de San Mateo también nos dicen las mujeres. Puede ser la mujer María la de Cleofás, María Magdalena indudablemente, María la de Santiago el Alfeo, ¿cierto? Entonces, las mujeres que van ahí, las de la muchedumbre, las que seguían a Jesús, pero encabezadas por María Magdalena. ¿Quién está lavando la loza por ahí? Por favor, silencie el micrófono. Ella estaba en consolación con sus discípulos. Nos va a contar Hechos de los Apóstoles, cuando llega el momento de Pentecostés, ¿sí? Ella sabía que iba a acontecer la resurrección, pero ella estaba en otro oficio, estaba como en otro momento, pues ya como, por así decirlo, haciendo su duelo, haciendo entrando pues como en ese trance, dándoles una interpretación, entrando como en ese trance del duelo, del dolor por la pérdida. Pero ella estaba ya cumpliendo la función. ¿Qué pasa aquí? Creo yo, repito, dándole yo esa hermenéutica, esa interpretación, de que se le aparece a las mujeres del común
porque es más necesario establecer en ellas, y lo vamos a ver enseguida, solidificar la fe. María ya la tenía claro, María ya verdaderamente sabía qué acontecía con Jesús. Entonces por eso no hubo como esa necesidad, digo yo, ¿cierto? Bien, Juan 1:29, ¿quién lo encontró? Dale. Juan 1:29. Muy bien. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y María se está haciendo la pregunta, ¿quién me quitará la piedra? ¿Quién me quitará la piedra? La piedra ya estaba quitada o removida. La palabra quitar es un verbo. La palabra quitar nos remite a esto que acabamos de decir. Jesús es el que quita. Jesús es el único que puede quitar toda frontera, toda limitación, todo pecado, toda culpa, todo aquello que nos encierra, ¿sí? Él es el único que lo puede quitar. Por eso ya la piedra estaba quitada. El que quita el pecado del mundo ha quitado la piedra. Es decir, ha quitado todo lo que imposibilita la entrada, la comunicación, el encuentro con Él. Esa es la pregunta. ¿Quién me quitará la piedra? Y es ante esta iniciativa, vamos a ir aterrizando esto a nuestra vida personal, a nuestra vida cristiana. Es frente a esta iniciativa, nosotros debemos tener una iniciativa de ir a buscar a Cristo. Y vamos con esa pregunta. Voy a buscar a Cristo porque Él me va a quitar esto, mi pecado, mis miedos, mis angustias, mis desconfianzas. Él me lo puede quitar. Él, como resucitado, va a hacer de mi vida algo nuevo, algo restaurado. Eso significa el verbo quitar. Y esa es la iniciativa, repito, la que ustedes y yo debemos empezar a tomar. La iniciativa de ir en marcha, en búsqueda de. Es por eso, alguien que me busque también Juan 1:34 y siguientes, frente a esta iniciativa. Vamos a mirar Juan 1:34 y 36, creo yo, 34-36. ¿Quién lo tiene? Dale. ¿Sí? Muy bien. Exacto. La iniciativa. Es que me han hablado tanto de Jesús, me lo han enseñado de tal manera que cuando ya lo vemos, tenemos la iniciativa de ir tras Él. La iniciativa de ir a buscarlo. Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué iniciativa tengo yo para ir a buscar a Jesús? ¿Qué me impulsa?
¿qué es lo que hay en mí para ir a buscar a Jesús? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Cuáles son esas emociones, esos deseos que tengo para ir a la búsqueda de Él? Entonces, en primera instancia es esta iniciativa que tiene María Magdalena. María Magdalena. Segundo, la iniciativa ¿de quién? De los discípulos. Los discípulos, cuando escuchan que María les dice, hey, mis queridos, se han llevado el cuerpo de Jesús, ellos salen también salen a esa iniciativa de querer ir a encontrarse con esta novedad. Pero no van movidos por la fe todavía, sino que van movidos por lo que la mujer les dijo, como por esa curiosidad. Pero sin embargo hay esa iniciativa. Vamos nosotros también. Miren qué interesante. Esta iniciativa de los discípulos es una iniciativa movida por lo que esta mujer les dice. La de los discípulos de Juan es una iniciativa por lo que Juan le dijo a los discípulos. Ese es. Entonces ya vamos caminando, ya nos vamos desplazando tras de Jesús. Tenemos la necesidad de constatar, tenemos la necesidad de estar con Él y por eso vamos en su búsqueda, vamos tras Él. Pero ¿qué pasa aquí? Los discípulos iban con algo y era que estaban ciegos. Por eso lo pongo entre comillas. Iban ciegos. Nos cuenta el relato que María Magdalena va en oscuras, va al inicio de la jornada, aún era oscuro. ¿Qué significa esto? Esta ceguera o esta oscuridad. ¿De quién? De María Magdalena y los discípulos. Quiere decir que tanto ellos como ella no tenían la claridad de la fe, no tenían la claridad de la luz espiritual. Es decir, les faltaba fe. Por eso ella no lo logra reconocer. Ella tiene ese diálogo con él. Y es falta de fe la que la enceguece junto con sus discípulos que no lograron ver en el hortelano la figura y la presencia de Cristo resucitado. Esa es la oscuridad. La oscuridad de la mañana representa la falta de fe y la luz espiritual para acoger al resucitado. ¿Por qué? Porque ellos estaban embotados, estaban ensimismados y tenían un pensamiento humano. Vamos movidos por el dolor, por la angustia, por el sentimiento de la amistad, pero no tenían claro lo que Él les había anunciado de que iba a resucitar. Nosotros también, la resurrección nos tiene que empezar a despertar esto, el sentido de la fe. Por eso San Pablo va a decir, vana sería nuestra fe si aquel no hubiera resucitado. ¿Cuántas veces nosotros seguimos todavía enceguecidos y caminando en tinieblas? Es decir, nos quedamos en la clase pasada, en la muerte, en el sepulcro. Y es muy curioso, y ustedes me pueden corroborar, por ejemplo en Semana Santa. En Semana Santa vemos, este año pues no se pudo por el problema y el confinamiento, pero por lo regular en Semana Santa vemos el Viernes Santo los ríos humanos tras de un Vía Crucis. Los ríos humanos tras de la procesión de un sepulcro o en el sermón de las 7 palabras. Pero miremos al día siguiente, en la vigilia pascual,
si la misma cantidad que caminó el Viernes Santo está participando de esa celebración. Muy poca. ¿Por qué? Porque somos cristianos todavía de Viernes Santo, de dolor, de sepulcro, de oscuridad. No tenemos esa iniciativa de salir de nuestros miedos. No tenemos esa iniciativa de ir en búsqueda de la luz que genera la fe y la vida nueva. La resurrección de Jesús es esto. Nos invita a esto, a tomar iniciativas de transformarnos. La resurrección nos invita a decir, vea, es que la muerte no tiene la última palabra. Tras de la muerte hay algo más. La muerte trae solo dolor, pero después viene el gozo, viene la alegría. Por eso yo les decía hace 8 días la frase de San Agustín. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos reconforta la esperanza de una futura inmortalidad. En eso hay que pensar. Hay muerte inevitable, pero viene una vida en Cristo. La iniciativa para ir cambiando. Hace 8 días yo les decía, todos los días estamos en un constante morir. Hoy les digo, todos los días estamos en un constante resucitar. Pero hay que tomar esta iniciativa de ir a buscar a Jesús para que me quite lo que me enceguece, para que me quite lo que no me deja ser libre, para que me quite aquello que no me deja ir tranquilo y con la libertad de los hijos de Dios a su encuentro. La iniciativa de salir de la oscuridad, la iniciativa de ir tras la búsqueda de la fe. Y en tercer lugar tenemos la iniciativa ¿de quién? De Jesús. Tenemos la iniciativa de Jesús. Jesús aquí, según San Juan, también tiene una iniciativa. ¿Y cuál es la iniciativa que tiene Jesús? De revelarse. ¿Revelársele a quién? A los discípulos y a María Magdalena. Pero en más concreto, a revelársele a ella. Porque ellos dice el Evangelio, que ellos fueron, miraron y se regresaron, pero ella permaneció. Otra cosa de la iniciativa, permanecer. Permanecer en la espera de que Cristo va a venir. Y entonces Jesús se le revela, se le manifiesta. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Cómo se le va a revelar? Esto lo podríamos denominar que se le revela con una experiencia. Es decir, Jesús se le revela a María Magdalena por medio de una experiencia que va a ser una experiencia ¿qué? Personal. Con algo que ella conocía. ¿Cómo descubre María Magdalena que era Jesús el resucitado el que tenía enfrente? ¿Por medio de qué? La voz. Porque le dice ¿qué? María. Muy bien. Jesús se nos revela a nosotros por nuestro propio nombre. Ella, es decir, él no le cambió la voz, él no le desvirtuó la voz mientras hablaba cuando le preguntaba, mujer, ¿por qué lloras? Era la misma voz. Pero como estaba enceguecida, no lo reconoció. Fue necesario que le dijera María. La experiencia, ella ya tenía experiencia de ese nombre, ya tenía experiencia de ese encuentro personal que ella tuvo con él a través del nombre. La resurrección es una
experiencia personal. Jesús se nos revela a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Alice, Jairo, Juan Pablo, Elizabeth, Sol Beatriz, Aura, Mariana, Oscar, Pedro, Guillermo, etcétera, etcétera. Por nuestro propio nombre, Jesús nos llama. Toma la iniciativa Jesús de revelársenos a nosotros. Por eso hablamos de una experiencia. Ahora decía en el diálogo que ustedes tenían previo a la clase, Oscar dijo algo. Esto es como el matrimonio. Perdón, Pedro no, Oscar. Esto es como el matrimonio. Cada quien habla desde su propia experiencia. Cada quien habla de su propia experiencia. La experiencia del resucitado nos habla a nosotros. ¿Cómo ha sido mi encuentro con el resucitado? ¿Cómo ha sido esta experiencia personal? ¿Cómo me he dejado manifestar? Es decir, ¿cuántas veces he sentido esa epifanía de Jesús en mí? Esa manifestación de Jesús en mí. Estoy abierto a esto. Pero para yo poder estar abierto necesito ¿qué? ¿La qué? La iniciativa. La iniciativa. Ir en búsqueda de. Mateo, sígueme. Jesús invita. El que toma la iniciativa es él, pero hay una respuesta también mía. Yo también tomo la iniciativa de responder. Miren que Jesús nunca nos coarta en la libertad. Miren que en uno de los evangelios dice, el que quiera seguirme, que me siga. El que quiera. Es decir, lo deja ¿a qué? A la libertad, a la iniciativa de cada quien. Esa es la primera característica de la resurrección. Iniciativa. Ir a buscarlo. Querer estar con él. Para dejarnos revelar de él. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Segundo, Lucas 24, 1, 12. ¿Quién dijo yo? A ver, Oscar.
En Lucas nos vamos a encontrar con este segundo aspecto. Pero antes de llegar ahí, debemos de tener en cuenta algo. Y es que la resurrección, según San Lucas, nos está invitando a adentrarnos, entrar en el sepulcro. En San Juan los discípulos se quedan fuera, solamente se quedan mirando, mientras que Lucas dice que entraron. Para nosotros poder entrar en esta experiencia del resucitado, debemos de entrar más allá de. Es dejarnos asombrar, es entrar en el misterio de Dios, es entrar en la vida profunda de Cristo. Y cuando uno entra en la vida profunda de Cristo, cuando muy bien, gracias. Decía que para uno entrar, o más bien para comprender la vida de alguien, hay que entrar en su propia vida. San Lucas nos presenta y nos invita de entrar en el sepulcro. Y aquí, ahora Cecilia va a decir algo. Gracias. Y acá es el momento de, segundo, reconocimiento. Reconocimiento. Segundo aspecto de la resurrección, reconocimiento. Cuando yo descubro el misterio de Dios, lo reconozco. Miren que en San Juan los discípulos se van, pero en Lucas también se van, pero comprendieron, aquí reconocieron, comprendieron lo que él les había dicho. Mientras que en San Juan estaban enceguecidos, les faltaba todavía la fe, la luz de la fe, mientras que en Lucas lo reconocen. ¿Qué es ese reconocimiento? Cuando uno entra en esa intimidad con Jesús, cuando entra en esa intimidad con Jesús. Cuando hablamos de ese reconocimiento, estamos hablando de dejarnos impresionar. Dejarnos impresionar. Es decir, es tener esa capacidad de asombro. Reconocemos, redescubrimos, recapacitamos y recordamos lo que Él dijo. Es verdad. Él nos dijo que al tercer día resucitaría. Hemos reconocido eso. Hemos reconocido eso. Ese reconocimiento, en segunda instancia, si primero es dejarnos impresionar, segundo es sentir y reconocer la necesidad de Cristo en nuestra vida. Reconocer la necesidad de Cristo en nuestra vida. De Cristo en nuestra vida. Tomo esta iniciativa para ir a buscarlo, porque reconozco que necesito de Él en mi vida. Debemos, muchachos y muchachas, de siempre tener en claro esto, reconocernos necesitados de Jesús. Necesito de Él. Necesito que Él me aclare muchas cosas. Necesito que Él me ayude en muchas cosas. Necesito que Él camine conmigo. Necesito que Él me ayude en esto.
necesito que Él me tienda la mano. Reconozco la necesidad que tengo de Dios. Esa es la resurrección. Eso es yo ir. Por eso vamos cada 8 días a la misa, porque me siento necesitado. Reconozco que Él hace parte de mí. Reconozco que Él es el centro de mi vida. Cuando hablamos de este reconocimiento, también lo vamos a ver reflejado en Lucas 24, 1, 35, continuidad de ahí. Pero alguien que me busque, por favor, desde el versículo 29 al 32. Lucas 24, 29, 32. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Por favor, Jairo. Sí, 29, 32, sí, señor. Muy bien. Cuando yo reconozco la necesidad de Cristo, digo como los discípulos, ¿qué dijeron? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y esta petición es porque es tan agradable su presencia. Esta petición es porque usted nos viene aclarando muchas cosas, por eso dice allí, no ardía nuestro corazón. Eso es reconocer que Jesús es el centro de nuestra historia. Y ese reconocer, quédate con nosotros, va a tener dos connotaciones. O más bien, vamos a reconocer a Jesús en dos momentos, litúrgicamente hablando, en las Sagradas Escrituras y en la Eucaristía. Jesús se hace presente, o más bien se hace omnipresente, en las Sagradas Escrituras y en la Eucaristía. No nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras y lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento más especial de nuestra vida cristiana para reconocer y tener ese encuentro pleno con Jesús es en la Eucaristía. Es allí donde verdaderamente lo reconocemos. Esa es la resurrección, por eso cada 8 días celebramos el misterio pascual. Renovamos, conmemoramos ese misterio de la resurrección. Por eso cada 8 días decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y aguardamos esa venida diciendo, ven Señor Jesús, el gran Maranatá, ven Señor Jesús. Ese es el reconocimiento de la resurrección. Dejarme impresionar por Jesús. Y cuando me dejo impresionar por Él, ver la necesidad de Él en mi vida, hasta el punto de decirle, quédate conmigo, porque sin ti mi vida es vacía. Quédate conmigo porque sin ti mi vida no tiene sentido. Quédate conmigo porque necesito que me quites, lo que decíamos ahora, me quites estas lagunas, estas angustias, estos pesares que se encierran en mi corazón. Quédate conmigo porque tú le das sentido a mi existencia. Por eso nos encontramos con el pasaje
de María y Marta, que el mismo Jesús dice: Marta, es que usted se entretiene en las cosas del mundo, mientras que ella ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Reconoce la importancia de Jesús en la vida. Eso es lo que nos invita a esa resurrección. Reconocerlo. Sentir esa necesidad de Él en nosotros. Luego, este reconocimiento nos lleva a tener claro de que aquí entra a tener sentido la vida cristiana. Adquiere sentido la vida cristiana. Es decir, llega a su plenitud. Llega a su plenitud. Con la resurrección, la vida cristiana tiene sentido porque llega a la plenitud. ¿Qué quiere decir que llega a la plenitud? Quiere decir que se ha dado verdaderamente el plan de salvación. Si nos quedamos únicamente, como les decía hace 8 días, si nos quedamos únicamente en el Cristo sufriente de la cruz, si nos quedamos únicamente en ese Viernes Santo, nos quedamos tranquilamente en la remisión del pecado. Murió por nuestros pecados y se acabó. Pero no, fue necesario esto, como les decía hace 8 días. Nuestra mirada debe de estar, ojo, nuestra mirada debe de estar en el Gólgota y luego debe de estar también al mismo tiempo en el sepulcro. En el Gólgota, viendo que ha sido nuestra remisión de pecados. En el Gólgota, viendo que ha muerto por mi pecado. Me ha redimido. Y luego trasladar la mirada al sepulcro para mirar de que me ha salvado en plenitud, ha resucitado. Y eso es lo que le da sentido a la vida cristiana. Porque nosotros no seguimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo y resucitado. Ese es el sentido de esta vida cristiana. Porque si seguimos a un Cristo muerto, ¿qué sentido tiene? Y es aquí donde ya empezamos a decir, si hace 8 días decíamos que la muerte de Jesús tenía sentido, que no era un fracaso, con esto decimos que la resurrección tiene aún más sentido. Si la muerte tuvo sentido, la resurrección tiene aún más sentido para nuestra vida cristiana. Irnos preguntando, ¿de qué cosas necesito yo que Cristo me resucite? ¿Cómo ha sido mi experiencia con el resucitado? Hemos vivido muchas Semanas Santas. Hemos vivido muchas fiestas de Pascua. Pero ¿cómo las he trasladado a mi vida personal? ¿Cómo he hecho yo de que mi vida cristiana tenga ese verdadero sentido que le quiere poner Jesús? ¿A qué voy a la Eucaristía? ¿Qué encuentro en las Sagradas Escrituras? Si yo no encuentro en las Sagradas Escrituras y en la Eucaristía la plenitud, estoy aún a tientas. Aún no he tenido lo que hablamos ahora, esa experiencia. No me he abierto a escuchar por labios de Jesús mi propio nombre. No me he abierto a esa experiencia. Y eso solamente la trae la experiencia del resucitado. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte?
Claro. De hecho, si usted se pone a leer todo Lucas 24, desde el 13 al 35, encuentra respuesta a esa pregunta. Los discípulos de Emaús se regresan porque estaban con la lógica ¿qué? Humana. Y entonces Jesús entra, por así decirlo, como en una, no decepción, pero sí en una tristeza, porque les dice, qué tercos y qué duros de corazón, qué faltos de entendimiento. Entre esta exhortación, más que exhortación, como ante esta, ¿qué nombre podemos dar a esto? Ante esa exclamación, ante ese reclamo de Jesús, hay como esa desilusión por ahí escondidita, ¿sí? Qué faltos de entendimiento. Y entonces por eso empieza otra vez, es necesario otra vez empezar desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Para Jesús tenía algo muy claro y era evangelizar siempre. No importaba las veces que tenía que iniciar, pero sin embargo él esperaba más, esperaba que sus discípulos creyeran. Por ejemplo, aquí en San Lucas nos dicen que ellos creyeron o recordaron lo que él les había dicho, pero sin embargo iban movidos por esa lógica humana. Por eso nos vamos a Emaús. Pero después llegan ya convencidos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese Emaús también? En ese camino de desolación. Necesitamos renovar, necesitamos recomprobar para poder acentuar y adherirnos más en la fe. Pero lo que usted dice es muy cierto. Jesús tal vez dijo, mi madre, en los que deposité toda mi confianza, aún están en esa duda, ¿cierto? Bueno. Tercero, Mateo 28, 1, 10. ¿Quién lo tiene? A ver, Pedro. Te la amo, Señor. Bueno, muy bien. Aquí nos vamos a encontrar con otro aspecto. Y aquí yo quiero que miremos que hubo, dos palabras iguales. Una que utilizan los ángeles y la misma que utiliza Jesús. Los ángeles le dicen a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos. Y Jesús dice, cuando se lo encuentran en camino, ¿qué les dice? Vayan y díganle ¿a mis qué?
hermanos. El término es vayan, ir. ¿Qué significa esto? Hay una qué. Hay una qué. ¿Qué hay ahí? Cuando no, cuando le dice el ángel y Jesús. ¿Hay una qué? Invitación, bueno, pero hay una qué. No, hay una orden. Hay una orden, ¿sí? Vayan, vayan. Y esa orden va acompañada, como también podríamos denominarlo, es un ¿qué? Un mandato. Pero vamos a trasladar eso y damos el nombre de que la tercera característica es misión. Misión. La misión. El resucitado nos incorpora, la resurrección nos incorpora en una misión. ¿Qué es esa misión? Yo debo de comprometerme con la evangelización. Esas mujeres fueron ¿qué? Enviadas. La misión es un envío. Un envío. Y ahí viene el término envío ¿qué? Envío misionero. Pero entonces, estas mujeres fueron enviadas y tuvieron una misión. ¿Para qué? En primera instancia, fueron enviadas para dar testimonio. Para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Jesús verdaderamente había resucitado. Ese es el testimonio, esa es la misión. Yo tengo que testificar. Y ese testimonio lo hablamos o lo tenemos o lo podemos denominar, como hablamos aquí ahorita, la experiencia. Otra vez. ¿Qué experiencias he tenido yo de Jesús? ¿Cómo ha sido ese encuentro conmigo? ¿Cómo ha sido esa relación íntima entre Él y yo? Y este testimonio y esta experiencia nos debe llevar a un segundo aspecto, a anunciar. Anunciar. ¿Qué voy a anunciar yo? ¿Qué pretendo yo con el anuncio? Este anuncio me debe llevar a hacer que los otros, hacer que otros vengan a Él también y tengan esta experiencia. Es decir, a anunciar y hacer nuevos creyentes. Nuevos creyentes. Nuevos creyentes. Nosotros, como bautizados, recuerden que en el bautismo, por la unción con el crisma en la cabeza, se nos da la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Cuando somos profetas estamos comprometidos con la misión, con la evangelización. Y nosotros debemos de anunciar y hacer otros nuevos creyentes. Cuando yo tengo esta experiencia, yo debo de salir en misión a anunciar, como dirá la canción del profeta, tengo que anunciar, tengo que proclamar. Ay de mí si no lo hago. Es la experiencia que me motiva a. Por ejemplo, alguien que me busque Juan 4, 28. Juan 4, 28. Vamos a encontrarnos aquí con algo nuevo. Más que nuevo, algo bonito. Juan 4, 28. Juan Pablo. Sí, decía ahora que con el bautismo, con la unción en el crisma, se nos da la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes.
Es decir, que estamos llamados y comprometidos con la evangelización, a anunciar. Hay el término profeta, el profeta es el que anuncia, ¿sí? Y entonces nosotros como bautizados estamos llamados a esto. No únicamente los que tenemos un rol dentro de una comunidad parroquial, no, todos los bautizados que somos conscientes de nuestros compromisos bautismales, ¿sí? Entonces, el bautismo nos da esto, la gracia de anunciar. Nosotros, pues, que estamos, decía ahorita, en un rol de una comunidad parroquial, lo hemos asumido de una manera muy más comprometida que otros. Pero todos los bautizados no estamos exentos de esta misión. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, perfecto. Somos sacerdotes porque participamos de la celebración y del banquete eucarístico. Por eso el dicho de que ¿quién celebra la Eucaristía? Monseñor Carlos Luque, que es su párroco, o el vicario parroquial, que es el padre Jason. No. Todos los fieles, la asamblea litúrgica por el sacerdocio bautismal, somos los que celebramos, participamos de ese banquete. Y somos reyes porque estamos participando del reinado de Cristo, es decir, del cielo. ¿Sí? Por eso. Muy bien. Ahora sí, ¿quién encontró Juan 4:28? A ver. Muy bien. Ahí está. El diálogo entre Jesús y la samaritana. La samaritana, cuando tuvo ese diálogo fluido con Jesús, después fue sintiendo esa experiencia, fue sintiendo ese deseo, fue sintiendo una emoción tan grande que dijo, bueno, madre, esto yo no lo puedo dejar aquí. Yo me siento comprometida de ir a decir a que otros vengan a ser nuevos creyentes. Dejó el cántaro y se fue. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hace el resucitado en nuestra vida. Nos envía a ser misioneros. Por eso este evangelista Mateo, también en el capítulo 28, 19 y siguientes, lo denominamos como el envío misionero. Cuando le dice, vayan por todas las tierras, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he mandado a ustedes. ¿Sí? También es este envío. Este envío misionero, es decir, la resurrección de Jesús, también nos va a dar como por así decirlo, nos va a poner como otro énfasis importante en nuestra vida cristiana. ¿Y es cuál? De que aquí nos va a llamar ¿qué? Hermanos. La resurrección de Jesús nos hace verdaderos hijos adoptivos de Dios y verdaderos hermanos de Cristo. Miren que durante toda la predicación de Jesús es en la única vez que escuchamos que Jesús dice, vaya dígale a mis hermanos. Ya nos adentra en esa familiaridad. Miren que en otros momentos decía, ya no los llamo siervos, sino amigos. Ustedes serán mis testigos. Ustedes son los discípulos. ¿Sí? Pero aquí ya nos llama hermanos. Somos verdaderamente, reitero, hijos de Dios. Eso no lo hace la misión. Eso lo hace el resucitado. Miren entonces qué interesante lo que es la resurrección. La resurrección es de que Jesús salió victorioso al tercer día y ya, y listo.
y siempre pues con la iconografía del piecito derecho levantado, la mano ahí no sé qué y la banderita, y ahí se quedó, y todo lindo, todo bello, el domingo folclórico, jocoso, todo muy maravilloso. Sí, está bonito, pero miren todo lo que trasciende, lo que hay de trasfondo. Mi vida y su vida cristiana como agentes de evangelización nos tiene que llevar a esto, muchachos. Tomar la iniciativa. Cuando tomamos la iniciativa, reconocemos verdaderamente a Cristo, y cuando lo reconocemos nos compromete en la misión. No podemos dejar para nosotros esa experiencia. Miren qué particular es cuando Jesús sanaba a tanta gente, les decía, callen, no le digan absolutamente a nadie que yo hice eso, preséntensele al sacerdote, pero no digan a nadie. Y nos cuentan los relatos evangélicos que ¿qué hacían estos que quedaban curados? Con más ganas decían, Él me sanó, a grandes voces. ¿Por qué? Porque la experiencia de Jesús no se puede acallar, hay que experimentarla, hay que darla a conocer, hay que hacer que otros vengan a buscar también ese el deseo de estar con Cristo. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Y, sí, Pedro. Sí, claro, claro. Cuando hablamos, ¿en qué texto habla ahí, por favor? Muy bien. En Mateo y en San Juan es el mismo Cristo. ¿Sí ven? Entonces miren que es la interpretación de los agiógrafos. ¿Sí? Es la interpretación. ¿Por qué? Miren que Mateo lo representaba ¿quién? ¿Cuál es el símbolo de Mateo? Según lo que vimos en los evangelios. De Mateo. Mateo. Re, reprobaron el ángel o el hombre. ¿Sí? El símbolo de Mateo es un ángel un hombre representado en ángel. Entonces el evangelista por lo regular va a tomar siempre como referente su símbolo, pero el ángel representa esa gracia de Dios. Entonces es el mismo Dios, como decir, el ángel como mandado de Dios, quien va a quitar. Pero en Juan, que es el águila que trasciende, es el espíritu del resucitado, ¿sí? Es el espíritu del resucitado. Pero es la fuerza del mismo espíritu, el espíritu de la resurrección, tanto en Juan, Mateo y Lucas, el que mueve la piedra. No sé, Pedro, si queda claro. Bueno, muy bien. Ya para finalizar, regálenme por favor 5 minuticos más. Para finalizar vamos a ver el significado que tiene la resurrección. Lo anterior eran 3 características. Ahora vamos a ver cuál es el significado de la resurrección. Significado. Tenemos 4. El primero es que demuestra la divinidad de Cristo. La resurrección significa que demuestra la divinidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, con su resurrección, demuestra la deidad, es decir, que no pierde su esencia espiritual, que esto no es humano, que esto es sobrenatural. La deidad de Jesús no se pierde. Ante la lógica humana es inconcebible esto,
pero en la lógica divina es posible. Vamos a mirar Romanos 1:4 y Juan 2:19. Romanos 1:4 y Juan 2:19. Alguien que lo busque rápidamente. Mientras lo buscan, el segundo es que demuestra el poder de perdonar. Demuestra el poder de perdonar. Juan 2:19. Ahí está, ¿sí ve? La deidad de Jesús, que es algo divino, no es humano. ¿Y qué dice Romanos 1:4? Nadie lo tiene. Bueno. En el segundo, demuestra el poder de... A ver, Romanos, tratemos de agilizar con la búsqueda de los textos, por favor. No, Romanos 1:4, versículo 4, por favor. Versículo 4. Ahí está, ¿sí? Constituido como hijo de Dios gracias a la resurrección. Demuestra la divinidad de Cristo. Demuestra una vez más que Él viene de arriba, que es hijo de Dios, no es humano. Segundo, demuestra el poder de perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección de Jesús deja ver la autoridad de romper los lazos del pecado. Que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no nos encerró. La resurrección rompe todo esquema, rompe todo límite, rompe todo pecado. Y eso nos lo va a decir 1 Corintios 15:17. 1 Corintios 15:17. Vamos a tratar de ser ágiles con la búsqueda de los textos. Otro que tenga listo Efesios 2:6. Otro que tenga listo Efesios 2:6. ¿Cierto? Ahí está. Si Cristo no resucita, seguimos nosotros en el pecado. Es necesario entonces la resurrección para quedar vencidos de todo pecado. Tercero, significa que revela el poder sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que es la garantía que estamos unidos de una manera definitiva con Cristo. Revela el poder sobre la muerte. Repito, decía ahora, la muerte no tiene la última palabra. Dice San Pablo, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. ¿Sí? Eso nos lo va a decir Efesios 2:6. ¿Quién lo consiguió? Efesios 2:6. ¿Sí? Ahí está, ¿cierto? Efesios 2:6. No, Efesios 2:6. ¿Sí lo encontró? ¿Es ese? Eso. Ahí está, ¿sí ve? Con Él nos resucitó. Es la unidad. Estamos definitivamente, gracias a la resurrección, unidos a Cristo. Nada de temores. Y por último, la resurrección
significa de que derrotó al enemigo de Dios. La resurrección derrota toda enemistad, a todos los enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que con la resurrección el pecado y la muerte han quedado para siempre destrozados. Con la resurrección el pecado y la muerte quedan destrozados. No podemos tenerle miedo ya a la muerte. Ya no le podemos temer al mal, porque hemos quedado plenamente en salvación. Y esto lo constata 1 Corintios 15, 50, 58. Eso sí ya lo leen ustedes porque es muy extenso. Ya lo leen ustedes pues en su casa como estudio de referencia. 1 Corintios 15, 50, 58. Miren entonces qué lectura debemos darle a la resurrección. Más que una lectura momentánea de gozo por la vida nueva en Jesús, es darle una lectura de sentido a nuestra vida cristiana. Cómo yo tengo que irme configurando cada vez más con la persona de Jesús en todos estos acontecimientos. Irlos haciendo vida en nuestra propia vida. Porque si no, pues esto no va a tener sentido. Ese es el sentido, valga la redundancia, de este proceso de formación. Conocer a Jesús para irme adhiriendo más a su persona. Con esto damos por terminado la clase de hoy. ¿Quién me habló? 1 Corintios 15, 50, 58. Vamos a evaluar el encuentro y damos por terminado este día de hoy tan alegre y tan resucitador. Claro. Bueno, Mariana, muchas gracias. Sí, Elizabeth. Claro, muy bien. Muy bien. Claudia, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.
se vence, se derrota el pecado y la maldad. Muy bien, gracias Nolasco. Bueno, espero que les haya interesado, les haya gustado pues el encuentro y a mirar siempre a la resurrección. Iván. Sí, Oscar. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden entonces acondicionar el altarcito o el lugar para la actividad que vamos a tener dentro de 8 días. Y contesten esa preguntita que les dejé entre manos. ¿Listo? Feliz tarde y feliz fin de semana. Bendiciones. Bueno, amén.